Ahí está. Bueno, ahora sí, por favor, nada de decir cosas, nada de decir cosas. Bueno, hoy vamos a ver dos temas rápidamente y así como les digo, es un tema muy fácil. Entonces, por eso decidí ya incluirle uno que es de otra página. Y vamos a hablar sobre diferencial total y sobre derivación de funciones implícitas. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenían en cálculo normal, por ejemplo, tenían, y que de hecho usan siempre también cuando tienen, por ejemplo, les dice x más y, bueno, x es positivo, es negativo, x más, por ejemplo, 3xy, bueno, ahí no iban a usar todavía, por ejemplo, así más 4xy igual a 9, por ejemplo, les dice. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Esta función tiene una particularidad que la y no está despejada. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tampoco voy a poder, sí voy a poder usar porque ahí puedo hacer como producto. Esta es derivación implícita. ¿Por qué? Porque la función está en su forma implícita, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, que y es igual a, no sé, 3x más 2, entonces yo les digo, deriven esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a derivar, le ponen su y', y entonces la derivada me da 3. En este caso la y está despejada, entonces está en su forma explícita, le decimos, cuando la función está despejada. En este caso, como la y no está despejada y yo no puedo despejar porque ustedes quieren hacer eso. Vamos a suponer que yo tenía, a ver, voy a poner así. Tenía así. Así. Entonces yo les presentaba esta como una función. Entonces, ¿qué es lo que van a querer hacer ustedes? Van a querer ahí despejarme y van a querer decir 3y es igual a menos x menos 4. Y después y es igual a menos x menos 4 dividido 3. No, la función no se toca a no ser que yo les diga o que el libro les diga, bueno, entonces primero tenés que despejar tu y para derivar. Si no te dice otra cosa, no se toca esto. ¿Y cómo derivaban normalmente? Derivaban así, ¿se acuerdan? Por ejemplo, a la x le toman como una variable que lo derivamos con respecto a y. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 1 más, ¿cuánto es la derivada de 3y? Entonces ustedes le decían 3, pero como estamos haciendo derivada implícita, entonces tienen que indicar de que es y'. ¿Y cuánto es la derivada de 4? La derivada de 4 es 0. Entonces, y del otro también va a ser 0. Entonces voy a tener que es igual a 0. Y si yo quiero entonces mi y', entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a tener 3y', aquí, 3y' es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 1. Así. Y si quieren, por ejemplo, y' nada más, entonces, ¿qué hacen? Y' es igual a menos 1 sobre 3. Esto es lo que hacían ustedes normalmente cuando tenían una derivada implícita. Y el otro, obviamente, es la derivada normal. Entonces, eso es lo que vamos a ver también, cómo podemos hacer una derivada implícita para funciones de varias variables en donde no tengamos despejada a la z o no tengamos despejada a la u. ¿Por qué? Porque usamos z cuando tenemos x e y, y usamos u cuando tenemos x, y z como variable principal o como raíz principal que le decimos también. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. En la primera parte vamos a usar esta que se llama diferencial total y es una cagada hoy, y perdón por la palabra, hoy es una cagada. Después cuando le agarremos el hilo para realizar ejercicios prácticos, para aplicar en temas prácticos, ahí sí tiene trascendencia e importancia. Entonces, la definición de una diferencial total es esta. Si yo tengo que la función está en su forma explícita, fíjense, z está despejada, o sea, sí, z está despejada en x e y. Y tengo la diferencial, en este caso es, ¿qué cosa? Cuando tengo delta, en este caso es una variación. Tengo una variación con respecto a x y una variación con respecto a y. Podríamos decir que es como una pendiente que tenemos ahí en el plano, en este caso estamos en el plano tridimensional, no estamos en el plano bidimensional. Son los incrementos en x y en y, entonces las diferenciales de las variables independientes x e y son
la diferencial de x, entonces igualamos con el incremento. El incremento que es, cada vez que uno aumenta, ¿a cuánto le afecta al otro? La diferencial y, entonces hacemos con el incremento de y. Y la diferencial total, entonces va a ser ¿cuánto? La diferencial de z va a ser la derivada parcial de la función con respecto a x multiplicado con su diferencial, más la derivada parcial de la función con respecto a y multiplicada por la diferencial de y. O que también puedo hacer con la otra notación que habíamos visto la vez pasada. O sea, en vez de poner la d deformada de z con respecto a x, entonces yo pongo f con un subíndice x. Y tengo la misma expresión acá. Y tenemos estos ejemplos. Fíjense lo que me dice el ejemplo. Haya la diferencial total de cada función. Me tiene que aparecer esta palabra diferencial total. A veces, por ejemplo, en el examen sale y ustedes, por desconcentrado o lo que sea, hacen una tontería. Y es muy fácil por el hecho de que no hay trascendencia de cálculos muy complejos aquí. Entonces me dice, fíjense, esto es lo que ya tiene en el material y no quise borrar para no estar haciendo otra vez. Entonces vamos a hacer los otros ejercicios que sí tenemos ahí abajo. Entonces tengo z, ¿qué significa z? Que la función está despejada. Entonces 2x seno de y menos 3x cuadrado y cuadrado. ¿Qué tenemos abajo? Abajo tenemos la formulita que tenemos para la diferencial total. Esta es nuestra formulita. Entonces, puedo sacar ahí y miro entonces. ¿Pueden hacer en un cálculo auxiliar? Si les es fácil, hacen en un cálculo auxiliar. Algunos tienen problemitas todavía para hacer derivadas parciales. Entonces, les voy a hacer acá porque me da penita. Me da penita porque pasaron, por lo visto, arrastrándose con cálculo 1, pero ahora no me saben hacer ni integrales de... La vez pasada, no sé cómo hicieron integración por fracciones simple y cualquier cosa están haciendo. O sea, no sé cómo yo no le dejo pasarlo. Me acuerdo cuando tenía cálculo 1, les decía a mis alumnos, yo cualquier otra materia les voy a dejar pasar, pero cálculo 1 ni pidan siquiera, porque cero contemplaciones les voy a tener. Porque si ahí ustedes joden y después pasan, o depende de saber apa. ¿Y quién es el culpable? Y el culpable es el profesor que ahí te tiene en ese momento, no el que te hizo pasar así y vos feliz te fuiste a otra sección, a otro curso. Bueno, ya está. Bueno, a ver, entonces, vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Fíjense, acá está la x, entonces las otras que son variables independientes, sí. Entonces, si estoy haciendo con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 seno de y. Y miro en el otro y también tengo x. Entonces va a ser ¿cuánto? Menos. Y si estoy haciendo con respecto a x, entonces voy a tener 3 por 2, 6x. Y al cuadrado. ¿Por qué? Porque y cuadrado es una constante. Entonces tenemos que poner eso. No dejamos de poner. Si teníamos, por ejemplo, separado, sí teníamos que derivar normalmente. Pero en este caso está como constante. Entonces acá y al cuadrado. Y al cuadrado. Ahí está. Entonces ya tengo, esta es mi derivada de la función con respecto a x. Ahora vamos a hacer con respecto a y. ¿Por qué? Porque necesitamos también con respecto a y. Entonces, voy a tener acá. Y ahora hacemos con respecto a y. Entonces, a ver, vamos a mirar cuánto nos va a dar la derivada si hacemos con respecto a y. Todas las otras variables o constantes van a ser constantes. Si hago con respecto a y, entonces acá lo que voy a derivar va a ser seno. Y los otros van a ser constantes. Entonces me va a quedar ¿cuánto? 2x, la derivada de seno es coseno. De su argumento, eso no se toca. Menos. Si estoy haciendo con respecto a y, entonces este que me va a quedar 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. X al cuadrado es constante, entonces se queda x al cuadrado. X al cuadrado. Acá. X al cuadrado. Y entonces si estoy haciendo con respecto a y, el otro disminuye en una potencia. Y ahí tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Es solamente ya llevar en la diferencial. La diferencial de z
es igual a la derivada de z con respecto a x que tenemos acá. Entonces tengo 2 seno de y menos 6x cuadrado por la diferencial x. De esto no tienen que olvidarse. Si se olvidan de esto, entonces es cualquier otra cosa menos una diferencial total. Después, la derivada de z con respecto a y, entonces tenemos aquí 2x coseno de y menos por diferencial x. Y ahí ya está el problema. Ahí ya está resuelto. Ahí está. Ahora, me voy a la siguiente. ¿En qué cálculo voy a usar más adelante? Más adelante voy a usar en cálculos en donde me diga, por ejemplo, cómo, por ejemplo, avanzaría un móvil cuando el tiempo está en tanto. Entonces ahí sí ya voy a tener que empezar a trabajar con las diferenciales. Tengo que saber qué tanto se mueve una partícula, por ejemplo, en el tiempo. La partícula, obviamente, por donde transita, que sería no sé, es como si fuera que tiene una capa así o una ruta así que no es lineal, sino es con curva, entonces se va el móvil por ahí, entonces, ¿qué tanto avanzaría en tal tiempo, por ejemplo? Entonces usamos esta expresión para eso. También se usa en cálculos para diferenciales, le decimos cuando hacemos aproximaciones de funciones. Vamos a ver si vemos eso también, porque a veces el tiempo es demasiado reducido cuando estamos así. Cuando estamos en clase sí se da y se exprime a cálculo 2, pero así en estas condiciones es muy complicado. Inclusive hay algunas cosas que saltamos porque o si no, no vamos a terminar jamás. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué yo tengo? En este caso tengo z, ¿por qué? Porque mis variables son x e y. Acá yo tengo x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Entonces la z cuadrado ahora ya es también función o variable principal. Entonces le llamamos w o le llamamos u, no importa eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar en ese caso? Va a ser el mismo que esto. Voy a ponerles aquí. Bueno, ahí está. Acá está justamente. Fíjense, es esto que tengo acá. Entonces, ¿qué pasa? Me dice la diferencial total con respecto a w, entonces va a ser la derivada parcial de la función con respecto a x por la diferencial más la derivada parcial con respecto a y por la diferencial más la derivada parcial de la función con respecto a z por la diferencial. Y inclusive ahí ustedes pueden hacer mentalmente esto sin necesidad de hacer uno a uno como hicimos en el anterior. ¿Por qué? Porque se fijan que ahí no hay, nada, digamos, mezclándose variables. Entonces yo tengo la derivada con respecto a x es 2x, los otros son 0. ¿Quién es ese? Después, tengo la derivada de w con respecto a y, entonces es 2y. Y la derivada de la función con respecto a z, entonces es 2z. Y ahí está. Ese es el desarrollo. Ahora vamos a hacer por lo menos 2 o 3 ejemplos que tenemos aquí. Entonces me dice el primero. A me da tanto. Entonces puedo hacer así uno a uno, como si fuera que ustedes están empezando a hacer primera vez. A veces conviene, si hay tiempo. A veces no tanto cuando veo que corre el tiempo y yo no estoy pudiendo avanzar. Entonces, va a ser con respecto a x. A ver, ¿cuánto va a ser aquí? Con respecto a x, entonces va a ser 2 por 2, 4x. Y la y al cubo que es constante. Entonces, no tocamos y al cubo. Es constante. Y al cubo. Ahí está. Ya terminó ahí. Ahora con respecto a y. Entonces, con respecto a y, ¿cuánto va a ser? Y tengo acá y que está elevado al cubo, entonces 3 baja le multiplica 2. 3 por 2, 6. La x ahora es constante, entonces me queda x al cuadrado. Y la y, ¿cuánto? Disminuyó en 1, entonces me queda y al cuadrado. Ahí está. Y ahí ya tenemos. Entonces ya tenemos el cálculo. ¿Qué hacemos? Llevamos en la fórmula. Entonces voy a poner acá mi formulita. Así. Y reemplazamos entonces esto que tengo acá, aquí. Si no tengo, por ejemplo, en este caso tengo solamente
un término, entonces no hace falta ponerle, por ejemplo, paréntesis. Le pongo paréntesis cuando ocurre que tengo una suma, una diferencia o lo que sea. Y el otro entonces va a ser ¿cuánto? El otro va a ser esto. Ahí está. Y ese es mi resultado entonces. Ya terminó esto. Así lo que ustedes quieren seguramente en el examen, ¿verdad? Ustedes dicen, la vez pasada me dijeron, profe, nosotros no hicimos un tema, no sé qué, del examen de la vez pasada. Yo dije, ¿qué tema lo que no les mostré yo? Y después cuando estaba haciendo la revisión he visto esa que era la integral de t hasta t cuadrado, no sé qué. No me acuerdo, la media. Ay, 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 permítanse yucata sabutando. Bueno, a ver, la siguiente. La siguiente tengo ahí, a ver, me dice z es igual a x cuadrado sobre y. Entonces, voy a poner mi formulita, voy a irme abajo, ¿por qué? Porque ahí ya no tengo espacio. Entonces, copio este mismo. Hay gente que está haciendo así, demasiado gusto da mirar los trabajos y que me da también satisfacción saber que yo les expliqué cómo se hace esto. No sé qué tanto habrá sido cierto, pero ocurrió eso. Bueno, a ver, entonces, hacemos con respecto a x. Entonces, si es con respecto a x, yo tengo acá x, el de y, o sea, y en este caso es constante, entonces ni tocamos siquiera. Lo que vamos a derivar va a ser el de arriba. Entonces voy a tener ¿cuánto? 2x sobre y. 2x sobre y. En este caso, por ejemplo, cuando tengo de esta forma, no hace falta buscar mínimo, por ejemplo. Es muy feo hacer mínimo con esta clase de ejercicios. Entonces, derivo 2x, está acá 2x, y la y es constante, entonces se queda en su lugar. Ahora bien, si voy a hacer con respecto a y, entonces sí necesito reescribir mi función. ¿Por qué? Porque la y está abajo. Entonces voy a tener que llevar arriba. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener x al cuadrado y ahí a la y entonces le pasamos con exponente negativo. ¿Para qué? Para que podamos integrar. Menos 1. Y entonces acá vamos a integrar. A derivar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a derivar con respecto a y. Entonces, el exponente baja. Baja entonces menos 1 x al cuadrado ahora es constante, entonces se queda x al cuadrado. Y la y, entonces en este caso va a ser menos 1 menos 1, menos 2. Y elevado a la menos 2. Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a, escribo bien otra vez, ¿por qué? Porque yo tengo que dejar de la misma forma como estaba la función original. Entonces, x al cuadrado sobre y al cuadrado. Sobre y al cuadrado. Ahí está. Y ahí ya tenemos entonces los dos y llevamos en la fórmula. Entonces, no en la fórmula, sino en la expresión de la ecuación. Entonces, el primero va a ser esto. Esto que tengo aquí, llevamos aquí. Así. Es feo así, entonces le ponemos un paréntesis. ¿Por qué? Porque no se ve tan estético. Ustedes tienen que ser también un poco exagerados con la estética de los números. ¿Ven que así queda mucho mejor? Y el otro, por ejemplo, este negativo que tengo acá, puedo sacar ya afuera. Así, menos. Y esto que tenemos aquí, entonces, llevamos adentro. No hace falta poner adentro un negativo y después un positivo y sacar otra vez. Y ahí le pongo un paréntesis. Ahí. Y fíjense que queda así, pero así, como para la cena de hoy de la noche. Ustedes que ya cenaron, entonces este es el postre. Yo todavía no cené porque acabo de salir de clases de otra parte y ahora entré con ustedes. Bueno, ahí está entonces, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que mirar cómo les conviene que esté escrita la función para que puedan derivar con respecto a uno u otro. Ahora vamos a hacer el siguiente. Entonces, en este caso la C,
Entonces lo que voy a mirar qué variables están involucradas. Si tengo y, tengo x, tengo z. Entonces necesito esa que es más larga. O sea, necesito esto. Esto necesito. ¿Por qué? Porque tengo x y z. Puede ser también 4 variables sin problemas. La vez pasada también les puse ese en el examen si era de 2 o de 3 variables. Había una x y z y una t. Me era más aplicada. Pues eran 20 esa. Bueno, basta. Después muestran mi video al coordinador académico y me saca de patitas en la calle. Bueno, perfecto. Entonces, derivamos con respecto a x, esta función. Entonces, fíjense, ¿dónde está la x? Acá está la x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de coseno? La derivada de coseno, si no me equivoco, es menos seno. Entonces voy a tener menos y la e a la i en este caso es constante. E a la i y seno de x. ¿Y qué pasa con z? Z va a ser 0 porque estamos haciendo con respecto a x. Entonces ahí ya está nuestra primera parte. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos con respecto a y. Entonces hacemos con respecto a y. Entonces pongo aquí abajo con respecto a y. Entonces, ¿dónde tengo y? Y acá está y. ¿Cuánto es la derivada de e a la i? Y es de la misma función. Entonces es el mismo y el otro va a ser constante para mí ahora. Va a ser la x. Entonces no cambia nada ahí. Me va a quedar coseno de x. Y z no tocamos porque es una constante, entonces va a ser 0. Y ahí ya está. Necesitamos ahora el último que es la z. Entonces, con respecto a z, y todo esto va a ser constante para mí porque no tengo nada de z aquí y me va a quedar entonces 2z. 2z. Y ahí tengo. Al tener entonces mi cálculo auxiliar, llevamos en la igualdad de la diferencial. Entonces voy a tener esto. Esto aquí. Después, ¿qué más? El otro allá. Acá. Y el otro acá. Ahí está. Y ahí terminó nuestra expresión. Ahí, por ejemplo, si ustedes quieren poner un tanto más chuchi, generalmente no usamos este negativo aquí. Podrían pasar acá, por ejemplo. Pero ni hace falta. O, por ejemplo, le hacen así. No estaría mal tampoco si le hacen así, por ejemplo. Y ya queda a cargo de ustedes cómo quieren presentar a su profesor más churro de esta vida el resultado del ejercicio. Bueno, y así hacen esta D y así hacen esta E también. Y me van a decir, siempre hacer más fácil y a nosotros nos deja más difícil. Y como pues le voy a mostrar algo muy difícil y vamos a saltar la parte fácil. Aparte yo siempre les muestro las dos cosas, lo fácil y lo difícil. Acá, fíjense, tienen Z, tienen Y, tienen X. Entonces van a tener que hacer como el anterior. Y acá también. Acá sí tienen que cuidar. A ver, vamos a hacer esta E. Esta agradable para la vista. Entonces, vamos a hacer. Tiene un problemita ese. Y ya veo que me iban a preguntar, profe, ¿esto cómo se hace? Yo que les conozco a todos ustedes. Me van a mentir en lo absoluto. Cada uno con sus mañas y con sus mentiras y con sus halaguerías y todo lo que sea. Bueno, me quiero sacar su... Esto, ahí está. Vale, entonces esta D va a quedar en stand-by. Pongo en rojo. Bueno, entonces en este caso yo voy a hacer primero con respecto a X. Si es con respecto a X, entonces acá no tengo nada de X, va a ser solamente esto. Va a ser 2X y Z al cuadrado. Z al cuadrado. Z al cuadrado. 2x y z cuadrado. Acá no tenemos x, entonces nada. Después en la siguiente, ¿qué voy a tener? Fíjense, es con respecto a y, entonces me va a quedar x cuadrado, z cuadrado. Entonces,
Ya voy a usar este, x al cuadrado y z al cuadrado. Esto saco de aquí. Y z al cuadrado. Z al cuadrado. Y tengo también acá una y. Y acá es en donde quería que revisemos algo. ¿Por qué? Porque este no es seno de y por z. Lo que acá me está diciendo y que yo puedo poner ahora yo puedo poner porque sé qué significa eso. Esto significa esto para mí. Yo no puedo considerar que es seno de y por z. Si quería decirme seno de y por z, entonces me hubiera puesto la z adelante. Pero en este caso, los dos me está indicando que es un argumento. Entonces no puedo decir que es un producto, ¿sí? Entonces, por eso les decía que era medio argelito esto. Entonces, si voy a derivar con respecto a y, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar más x e y, y z derivada, ¿y por cuánto? Por coseno de y z. Así. Entonces, ¿qué voy a tener como resultado? Esto no cambia porque ahí no hicimos nada. Entonces me va a quedar más, ¿cuánto? Y acá me dice y z. Y si estoy haciendo con respecto a y, entonces me queda una z acá. Por coseno de iz. Y ahí puedo dejar otra vez iz de esa forma. Yo le puse acá el paréntesis para indicarles cómo tengo que derivar acá. Pero en el resultado final no hace falta ponerle entre paréntesis. ¿Por qué? Porque yo ya tomé los recaudos anteriormente para hacer mi derivación. Y ahí tengo ese entonces mi resultado. Ahora, con respecto a z, ¿qué va a hacer? Entonces miro acá. Me va a quedar... Bien, copiar de acá porque es más fácil copiar el cuadrado que traer de la... No copié. Ahí. Entonces, si voy a hacer con respecto a z, este me va a quedar baja 2, los otros son constantes y la z disminuye en 1. Entonces me va a quedar acá, todo esto va a ser iz. A ver, fíjense, acá tengo, si es con respecto a z, baja el 2, x cuadrado, y queda igual, y la z disminuye en 1. Más, y ahí tengo que derivar seno otra vez, así como hicimos acá. Entonces voy a tener iz derivada por coseno de iz es igual. Entonces tengo toda esta expresión, ya no tocamos nada. Inclusive esto, por ejemplo, ya pueden hacer mentalmente ustedes después. Más, y z, si es con respecto a z, entonces me va a quedar una i. Y coseno de iz. Así. Y ahora llevo entonces en mi expresión de diferencial. Ahí está. Y entonces, ¿sí? Mira más. Esto, entonces, es por diferencial x. Traemos aquí. Ahí. Después, toda la otra expresión es esta. Traigo aquí. Como tengo una suma, entonces, acá sí o sí tengo que poner un paréntesis adelante y al final. ¿Por qué? Porque esa diferencial distribuye para los dos. Y esto también cuando llevemos para z, tenemos que poner en un paréntesis porque esa diferencial z le afecta a los dos. Ahí está. Aquí. Y aquí. Y ahí está. Bueno, ¿una consulta? ¿Entienden esto? Sí. ¿Tipi? Sí, profe. Sí se entiende. Bueno. Perfecto. Ahora dejamos esto aquí porque está por cerrar y entonces en la segunda vuelta empezamos con derivadas de funciones implícitas. Entonces, pueden salir ahora y entramos ya directamente sin necesidad de esperar a que se cierre la reunión. Entonces,